Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hoy que es sábado 18 sesiones de sistema acusatorio. Vamos hacia la clase número 25. Estamos hablando de los principios generales de este sistema procesal conforme lo establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hemos estado platicando en la previa sesión, si mal no recuerdo, lo relacionado con la fracción segunda de nuestra Constitución, que vamos a recurrir a ella para tener ese referente que siempre es necesario. Y comparto pantalla para que podamos ir a la misma. Y aquí tenemos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Abordamos ahí lo de la audiencia, el principio de inmediación y el desahogo y valoración de las pruebas, la cual debe realizarse de manera libre y lógica, que lo estuvimos comentando y refiriendo en la sesión anterior. Desde luego queda todavía para mucho más comentarios, porque aquí veamos que nos habla la Constitución de el desahogo y valoración de pruebas. No se puede delegar en nadie. Una cosa es el desahogo, otra cosa es la valoración de las pruebas, pero ambas conforman una dicotomía impostergable para que la persona que preside el desahogo y la valoración sea la misma que va a resolver. Eso es fundamental e incluso por ahí revisamos algunos criterios sobre casos que se pueden presentar en la práctica con relación a la posibilidad de que hubiese un cambio de juzgador, del tribunal de enjuiciamiento, etcétera. Bien, entonces ahora vamos a continuar con la fracción tercera de este artículo 20 en el apartado A, rubro, principios generales del sistema acusatorio. ¿De qué va esta fracción tercera? Para los efectos de la sentencia, solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia del juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada que por su naturaleza requiera desahogo previo. Como ustedes pueden advertir, abogadas, abogados, por segunda ocasión, la Constitución nos vuelve a remitir al término de prueba. Lo hace en la fracción precedente, la segunda, cuando aquí nos habla pruebas en cuanto al desahogo y valoración, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Bien, en la fracción tercera nos dice constitucionalmente que solo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia del juicio. Bien, a esto nos es conveniente que platique rápidamente con ustedes, a reserva, como lo he iterado, de que estamos ahorita en el ámbito constitucional y que después descenderemos al ámbito procesal. Prueba es un término a cuya connotación, contenido, vamos a entrar profusamente en futuras intervenciones. Pero es conveniente en este momento solo apuntar que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, a los efectos que aquí les estoy narrando, nos va a hablar de una evolución, si me permiten utilizar ese concepto, una evolución probatoria. ¿Por qué quiero referirme a una evolución probatoria haciendo casi un símil de carácter biológico? Porque el proceso, insistiendo con Kafka, ¿no? ¿Recuerdan? El proceso de la condena. El proceso tiene una vida, tiene un lapso de vida, que desgraciadamente
en algunas circunstancias parece interminable, parece eterno, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución sobre los tribunales expeditos, ¿no? Y más ahora que llevamos ya casi 5 meses, aunque algunos estados están despertando de esta, no de la pandemia, sino de los efectos retardatorios en decisiones estratégicas, pero bueno, eh, entonces cuando les digo que aplicar un criterio de evolución biológica a las pruebas, dirían, bueno, ¿cómo un criterio de evolución biológica? Sí, nace, crece, se desarrolla y muere. Eso le pasa a la prueba también, desde luego. Eh, ¿Por qué? Porque cuando están haciendo, la prueba es un mero dato, es un dato de prueba. Hago, hago siempre con mis alumnas, alumnos, esta equiparación, que puede servir para una mejor referencia de estos conceptos que en ocasiones, no generalmente, en ocasiones llegan a presentar alguna inquietud, alguna duda. Eh, entonces, pedagógicamente, me voy a apoyar en este símil con la única intención de que quede claro en nuestra perspectiva del funcionamiento de la prueba en el sistema acusatorio en sus diferentes etapas. Hay personas a quienes les gustan mucho las mascotas caninas, los perritos, los guau guau. Entonces, dentro de ese sector de personas que les gustan los perritos, hay quienes además les gusta prepararlos para que hagan competiciones por su pedigrí, por la raza, por sus habilidades de dar vueltas, maromas o brincar en medio de círculos de fuego, ¿no? Bien. Entonces, cuando la gente va a conseguir un cachorrito, sea en adopción o sea en compra, pues se fijan en que tenga pedigrí, y el pedigrí, bueno, pues que tenga realmente una cuestión genética específica que garantice que la raza a la que pertenece no puede tener una alteración. Entonces, no es lo mismo que se robe al perrito, ¿verdad? Al cachorrito, a que legalmente lo adopte o legalmente lo compre. Porque si lo roba, pues ya viene contaminado y bueno, pues imagínense que lo lleven a un concurso y descubren que es robado, va para afuera, ¿no? Exclusión de cachorro ilícito. Bueno, entonces el cachorrito, cuando lo es como tal, tiene, y sí voy a regresar a la filosofía, por supuesto que voy a regresar a la filosofía para comentar esto, una diferencia entre ser y no ser. Siempre se ha debatido qué es el ser y qué es el no ser. Parménides lo resolvió con esta cuestión, recordarán ustedes, de que el ser es el no ser, no es. Bien, pero ¿cuál es la problemática entre ser y no ser? ¿Cómo se resuelve esa tensión? Una tensión dialéctica que sí, Heidegger insistió mucho en ello. Camus, de quien les recomendé El extranjero, lo desarrolla hábilmente en otra obra que se llama El mito del Sísifo. ¿Y qué es el ser y no ser? ¿Cuál es la conclusión del ser y no ser? El devenir. Eso es lo interesante. El devenir. ¿Se han preguntado usted, por ejemplo, cuál es su devenir? Y máxime ahora, en medio de esta terrible pandemia que nos tiene sujetados. El devenir. El devenir es la potencialidad que puede tener un ser humano. El cachorrito, cuando está chiquito, tiene una potencialidad posible de convertirse en un campeón de su raza. No sé cuáles sean las razas que participen en concursos, si por la greña, el pelo o con musculatura, lo que sea. Piensen ustedes en la raza que les guste, ¿ok? Entonces ven ese cachorrito, raza Timbuktu, por ejemplo, y dicen, ese tiene una potencialidad, el cachorrito de ser un gran campeón o campeona. Pero también se le puede ver que no tenga una gran potencialidad, pues porque está enfermito, le falta la colita, una patita, o tiene el ojo moro o tuerto, no sé, puede tener algún defecto genético, como los muchos que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, decir, no, pues este no pinta para, no va a ser un servidor, no voy a ser potencialmente fisicoculturista, por ejemplo, ¿no? Sería un escuálido, una escuálida burla en un concurso de esa naturaleza.
Entonces, esas potencialidades que se le denotan al cachorrito son potencialidades que también vamos a advertir de un hecho en cuanto haya quedado registrado en alguna circunstancia que puede ser neurológica, el recuerdo, la memoria, que quede un registro de un hecho en un documento, en una carta, en una escritura, por ejemplo, o en una huella lafoscópica que quede en un instrumento, puede tener la potencialidad de desarrollarse. Pero esa potencialidad del cachorrito va a depender de muchos factores, como cuáles, que coma bien, que se le eduque, que se le adiestre en las artes de las que va a realizar. Por lo tanto, cuando está a nivel cachorrito, es un mero dato. Es un mero dato. Bueno, déjenme decirles que regresaré a este ejemplo cuando hablemos de criminalística, porque primero será un indicio. Hay un indicio. Ese indicio se puede convertir en evidencia y de evidencia puede transitar a dato de prueba. Entonces, potencialmente, el cachorrito tiene una potencialidad de ser un campeón, pero mientras sea devenir, mientras sea potencial, es un mero dato de prueba, única y exclusivamente. ¿Qué sirve para qué? Pues para decir, hay un cachorrito. Entonces, si lo voy a inscribir en un curso, en un concurso, perdón, en un concurso, el dato de prueba es de que existe un cachorrito. Sí, ahí está el cachorrito. Don Guau. Bien, ahí está el Don Guau, está bien, existe, pero no sabemos si va a servir para lo que necesitamos. Entonces, cuando el cachorrito va creciendo y se va dando de comer y se la adiestra y llega a las primeras prácticas, bueno, va a tener que pasar por una especie de filtro, de filtros, desde luego. Y esos filtros van a ser revisar su pedigrí, no sé si le saquen sangre a los guaguaces para ver si sí es, no sé, pero se le tienen que hacer algunas cosas, supongo yo. Y de ahí derivarán que sí es apto para participar en el concurso. Entonces, cuando es apto para un concurso, ya se convierte en un medio en sí mismo, es un medio de prueba, porque él en sí mismo, el guaguacito, don guaguá, va a demostrar ante un tribunal posteriormente que tiene todas las cualidades, habilidades para poder llevarse un plato de croquetas especiales y una medalla. El medio es en sí mismo. Ontológicamente adquiere esa validez, pero esa validez ontológica que adquiere el perrito falta que sea testada, que sea reconocida externamente, exteriorizadamente, por quienes van a realizar la valoración correspondiente. En esos sentidos. Permítanme un segundito, permítanme un segundito. Entonces, en estas condiciones de lo que les estoy refiriendo, la prueba también tiene una vida, un desarrollo, un devenir, una cuestión biológica, la cuestión biológica de la prueba, de su desarrollo o su desenrollo. Dato de prueba, medio de prueba y prueba. ¿En qué momento se convierte en prueba? En el momento en que se desahoga ante un tribunal. La prueba no deja de existir, no existe antes, sino existe hasta el momento en que se produce en el tribunal de enjuiciamiento. Que se le valore o se le desvalore ya no depende prácticamente de la prueba en sí. Desde luego que tiene que ver la manera y la técnica en que se produce la prueba ante el tribunal. Pueden llevar ustedes a una persona que inicialmente era un acto de prueba, después fue un medio de prueba en la intermedia, y luego se convierte en prueba ya en sí ante el tribunal, su testigo estrella. Pero como siempre les suele ocurrir a los testigos estrella, que cuando están ahí en el tribunal de enjuiciamiento, les viene un ataque de pánico y ya no se acuerdan qué es lo que tenían que decir cuando ustedes les preguntaran algo. Y entonces empieza la desgracia total del juicio, porque el que era el testigo estrella se le olvidó decir esto, se le olvidó decir aquello, y por más que se le preguntaba, por más que se le toreaba o se le jalaba de los cuernos a la res, pues se bloqueó. Y terminan y dicen, ay, perdón, y es que me bloqueé, me espanté. Y entonces la prueba estelar se convierte en un chisguete de información para el tribunal de enjuiciamiento. Pero bueno,
Aquí a lo que quiero llegar es a lo que nos dice la Constitución y por lo cual quiero que volvamos a la Constitución para lo que nos dice. Para los efectos de la sentencia, solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia del juicio. Nada más. Prueba para efectos de sentencia. Efectos de sentencia requieren prueba. Para todo lo anterior no se requiere prueba, se requieren datos. De ahí tenemos la vinculación a proceso, tenemos la orden de aprehensión, por ejemplo, tenemos los debates de medidas cautelares, por ejemplo. ¿De acuerdo? Para la sentencia se requieren pruebas y lo serán solo aquellas que se desahoguen ante el juzgador, ante el tribunal de enjuiciamiento. Bien, pero la Constitución, de acuerdo con este sistema acusatorio, nos dice, la ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo. ¡Wow! Desahogo previo, por su naturaleza. Y aquí estamos ante una novedad del sistema acusatorio que, bueno, podríamos discutir sobre los sistemas procesales en otros países, la prueba preparada, la prueba preconstituida, pero no vamos a debatir ahorita los términos procesales, lo haremos cuando entremos al tema. Ya cuando entremos al tema en concreto, ya sí hablaremos de autores, pruebas y diferencias y todo ello. Pero ahorita quiero solamente dejarles problematizado el tema de la prueba anticipada. Porque la prueba anticipada, como su nombre mismo lo está indicando, es aquella que preexiste al juicio, pero que existe una condicionante que puede hacer que el órgano de la prueba se extinga, o sea, inasequible. El órgano de prueba, la fuente de la prueba, quien produce la prueba, porque se va a quebrar, perdón, porque se va a morir, o va a salir del lugar de jurisdicción de donde ocurrió el evento, porque tiene un viaje o no pertenece a ese lugar. Un turista en vacaciones que presencia un evento delictivo es un órgano de prueba, una fuente de prueba que va a dejar de estar en el lugar y no va a estar esperando ahí hasta que el juicio se inicie. O una persona que está en una condición de una enfermedad terminal, o aquella que está en artículo de muerte, pero por una amenaza real. Ah, y aquí les voy a contar algo. Imagínense ustedes que en un país o en un lugar de la Mancha, en algún lugar de la Mancha, una persona dice, tengo grabaciones para imputar a otros de un trinque grandote que se aventaron cuando éramos contemporáneos en el servicio público. Oh, tengo audios, videos. Y entonces, desde un lugar de la Mancha, pues se le manda a traer, ¿no? Pues, a ver, vente para acá para ver qué traes, a ver qué tienes. Bien, pero da la casualidad que a nivel mundial o hemisférico, al menos, la trama de corrupción de la que deriva la investigación a esta persona que se encontraba en algún lugar de la Mancha, curiosamente, muchos de los involucrados han perdido la vida. Sí, algunos envenenados, otros ejecutados, y uno más, patéticamente suicidado, habiendo sido presidente de una república. Entonces, existe condición de riesgo vital para esta persona que va a delatar, que se va a convertir en un delator. Que por cierto, por ahí hay un libro que luego les... Ay, siempre se me olvidan las cosas, pero bueno. Entonces,
¿Qué podemos hacer con esa persona que ya regresó de un lugar de la mancha, que la tenemos por ahí escondida, pero existe el riesgo de que le quieran dar para abajo, ¿no? Que le quieran dar piso, que lo quieran mandar con San Pedro? Entonces, existen circunstancias en las cuales la ley permite una prueba anticipada. ¿En qué sentido? La fiscalía va a solicitar una audiencia en la cual va a estar presente un defensor público porque no se ha individualizado a personas imputadas aún, pero se lleva a quien va a producir el testimonio. Se le conduce a esa audiencia y la persona canta como pajarito todo lo que sabe ante un juez. Porque el fiscal le va a decir, señoría, estamos aquí en términos de que necesitamos una prueba anticipada, en los términos que la Constitución lo autoriza. Y la ley lo permite porque estamos aquí ante un artículo de muerte potencialmente tangible en el devenir de este sujeto. Y por lo tanto, ante esas amenazas, ante esos riesgos, como lo vamos a proteger, lo vamos a extraer de esta área, le vamos a dar una nueva identidad, le vamos a dar toda la protección que la ley establece. Queremos que diga antes de que se lo quiebren o antes de que sea inasequible todo lo que sabe. Prueba anticipada. Y órale, se avienta el caballero toda una letanía, canción, todo el cancionero mexicano se lo avienta. El defensor público tiene que estar porque le da una legitimidad de equilibrio. Prácticamente no está defendiendo a nadie, tiene que defender el debido proceso. Y quizá le va a preguntar, ¿y cómo obtuvo usted las grabaciones? ¿Sabía a sus interlocutores que lo estaba usted grabando? ¿Cómo tenemos la seguridad de la mismidad de las grabaciones que usted ha referido? Quizá tratando ahí de pegarle un poco a las cuestiones de legitimidad, debido proceso, cadena de custodia, etc. Pero de ahí no va a pasar. Y la persona ya dio todo. Habiendo dado todo el cancionero en una audiencia de las horas que ustedes gusten y manden, esa prueba ya adquiere constitucionalmente la validez que exige la propia Constitución cuando dice, la ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada que por su naturaleza requiere desahogo previo. De tal suerte que las personas embarradas, o mejor dicho, involucradas en eventos delictivos, pues lo único que les va a quedar es que cuando lleguen a su juicio, si es que llegan a un juicio, pues se va a incorporar la prueba ya desahogada anticipadamente, nada más para que tengan conocimiento, porque ni modo que le pregunten al video, ¿verdad? ¿Podrán hacer objeción? ¿Podrán hacer refutación? Sí, desde luego que podrán hacerlo, pero ya van muy en contra en el onus probandi con un señalamiento de un dedo índice flamígero que le dice, este señor me recibió tanta feria, esta señora me recibió tanta, esta tanta, y se las di así, 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 asado, y por esas razones, como consta en la grabación identificada con el número 30. Estrategias del sistema acusatorio interesantísimas, ¿cierto o no? Estamos viviendo tiempos penalmente y pandémicamente relevantes. Bueno, esperemos que todas y todos podamos seguir siendo testigos del desarrollo de lo mismo, ¿no? Que no nos vayamos a quebrar a medio camino de la función. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la temática de la prueba anticipada, que la estamos tocando desde el punto de vista constitucional, no en el ámbito procesal, requisitos todavía no, porque no estamos ahí. Vamos con Elvia, que quiere hacer un comentario. Buena tarde, Elvia, me bajó la manita, tú vamos a seguirle. Y regresemos a nuestra compartición de la pantalla de la Constitución y vámonos a la fracción cuarta de nuestra Constitución, que nos señala lo siguiente. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. Fundamental. Esta disposición, este principio general, nos puede remitir a dos cuestiones, la no contaminación y la imparcialidad.
un tribunal imparcial, un tribunal previamente constituido, la imparcialidad, garantía del artículo 17 de la Constitución, repetido en el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, y que bueno, sobre imparcialidad hay una gran cantidad de doctrina y de jurisprudencia que vamos a abordar más adelante. Pero aquí me interesa lo de la no contaminación, que la persona, el juzgador, no se encuentre contaminado previamente. ¿Qué es una contaminación? ¿Cómo se puede presentar la contaminación de un caso? Vamos a ver un criterio del Poder Judicial Federal sobre este particular que nos puede dar luz a esta circunstancia de la contaminación que era típica del sistema tradicional inquisitivo, y no digamos del inquisitorial, de los jueces de instrucción. ¿Recuerdan cuando en la ética penal hablábamos de la historia del proceso penal? Cómo el juez investigaba, detenía, procesaba y condenaba a las personas. Hacía todo, habiéndose contaminado desde el inicio, ¿no? Bien, dice esta tesis aislada, que es del año 2019, del primer circuito, lo siguiente. El hecho de que el Tribunal de Enjuiciamiento de Oficio niegue el desahogo de un medio de prueba del sentenciado admitido en el auto de apertura a juicio oral constituye una violación a las formalidades esenciales del procedimiento penal, acusatorio y oral que afecta su derecho de defensa. Por tanto, de ser apelada por el afectado la resolución dictada en esa primera instancia, el Tribunal de Alzada debe declararla nula y ordenar la reposición del procedimiento para que se celebre un nuevo juicio y enviar el auto de apertura a juicio oral a diverso tribunal de enjuiciamiento integrado por distinto juez del que intervino en el juicio anulado, al haberse comprometido el principio de inmediación. Lo anterior, porque con la infracción de referencia se afecta el derecho de defensa del sentenciado, lo que hace que no haya condiciones para que la reposición sea parcial, es decir, que se reponga la audiencia del juicio a un momento en particular sin la necesidad que sea de manera total, como podría acontecer, por ejemplo, en caso de que se hubiese detectado alguna irregularidad en el propio dictado de la sentencia condenatoria, que luego fue apelada, o en la audiencia relativa a la individualización de las sanciones, en cuyos casos la reposición podría ser parcial, al situarse la violación a instantes procesales concretos, sobre todo posteriores a aquellas diligencias que ocurren antes de que el tribunal de enjuiciamiento decida dictar su fallo, como lo es el debate en que las partes desahogan sus medios de prueba y esgrimen el contradictorio condigno en torno a estos para fijar adecuadamente sus teorías del caso. En este sentido, si no se desahogan los medios de prueba que fueron admitidos en el auto de apertura a juicio, sitúa la violación en la discusión que a la postre da lugar a la emisión de la sentencia por el Tribunal de Enjuiciamiento, siendo que la transgresión trasciende en el fondo del asunto cuando precisamente la defensa alega que ese medio de convicción es vital para la demostración de su correspondiente teoría del caso, por lo que se concluye que la reposición del procedimiento debe ser en cuanto a la totalidad de la etapa del juicio oral, porque la vulneración al debido proceso aconteció desde el inicio de esa fase, siendo la única manera para que se respeten y se salvaguarden los principios de contradicción, inmediación y de objetividad del órgano jurisdiccional, ya que deberán desahogarse nuevamente todos y cada uno de los medios de prueba admitidos en el auto de apertura a juicio, incluido el que se negó su desahogo, con el objeto de que las partes puedan alegar, refutar y objetar lo que a su derecho convenga respecto a ellos, con el propósito de demostrar sus teorías del caso. Y concluido el debate, y hechas las manifestaciones finales a cargo de los intervinientes en la audiencia del juicio,
Un nuevo tribunal de enjuiciamiento que no esté contaminado del procedimiento que se declare nulo pueda tener un primer contacto tanto con las partes como por los hechos por los que se siguió proceso al quejoso, al igual que con los medios de convicción, que cada uno de ellos desahogue, que al final le permitan emitir una nueva determinación que resuelva lo que en derecho corresponda, en cuanto a lo que hace la responsabilidad penal del sentenciado respecto al delito por el que se le hizo formal la acusación. Esta tesis, que es la 2019-19-7 del Tribunal Colegiado, primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, nos hace hincapié en una circunstancia que es realmente terrible. Imagínense ustedes nada más a una jueza, a un juez que desatendió lo que decía el auto de apertura a juicio oral. Ah, pues a mí no me gusta esa prueba y para mí no se desahoga. Tremendo, ¿no? Que se haya tenido que llegar hasta un amparo para una reposición de un nuevo tribunal y quitar a esa juez o jueza que lo deberían de excluir del sistema judicial mexicano, porque como, bueno, y entonces, pues no puede ser el mismo, porque ya está contaminado. ¿Qué es contaminado? Ya tocó los hechos, ya tocó a las partes, ya lo chupó el diablo, pues, ya no puede estar ahí. Tiene que ser alguien que no esté contaminado. ¿Qué es la contaminación? La contaminación es el conocimiento previo que puede decantar el ánimo del tribunal para romper su equilibrio intelectual, su equilibrio neurológico y no mantener una imparcialidad, sino haberse constituido prejuicios, estereotipos, decisiones adelantadas, prejuicios en cómo se va a resolver el caso. Y la pregunta aquí sería, para problematizarlo desde luego, estamos todavía en el ámbito constitucional. El auto de apertura a juicio oral no implica en sí la posibilidad de una contaminación al tribunal de enjuiciamiento cuando en el cuerpo del auto de apertura se hace una narrativa de los hechos que concita el caso. Esa narrativa, ¿a partir de qué se produce? ¿De la perspectiva del Ministerio Público? ¿De la perspectiva de la defensa? ¿Es un informe preliminar de la juez o del juez que llevó las etapas previas? Ustedes han leído ya autos de apertura a juicio oral y en muchos de ellos la versión que se maneja es la versión de la fiscalía. ¿Cierto o no? ¿Han visto ustedes autos de apertura donde se maneje la teoría de la defensa y la teoría de la fiscalía? No, ¿por qué? Porque eso dicen, eso es para las alegatos de apertura. Pero en la síntesis de los hechos, la narrativa es inquisitiva, es la narrativa de la fiscalía. A fulanito de tal se le señala por haber cometido el día tal, tal hecho, tal hecho, tal hecho, por esto. Y hay una inducción. Bueno, vamos a discutirlo y debatirlo cuando estemos en las etapas previas al juicio oral. Pero desde aquí les quiero dejar la ponzoña, inyectarles la ponzoña de la discordia, del debate, de la inquina sobre si esta manifestación sintética, este spoilerazo que le avientan al tribunal de enjuiciamiento, no va cargado ya con cierta dosis de veneno. Bien, tendremos que comentarlo y debatirlo en su oportunidad. De momento, habremos de regresar a nuestra Constitución, la cual nos dice, como les he comentado, que el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido el caso previamente. Muy importante, muy, muy, muy importante. ¿Y en qué sucede cuando un juez ya conoció de la vinculación o de algún incidente? Bueno, pues ahí vamos a entrar en el tema de los impedimentos, que es muy interesante, y ya hablaremos de ello en su oportunidad. Dice la Constitución, la presentación de los argumentos y los elementos probatorios, nos está hablando de dos cosas diferentes. Argumentos y elementos probatorios. No nos habla de medios probatorios, nos habla de elementos, pero bueno, no tiene problema, porque si no entraríamos en un debate de datos, medios, elementos, prueba. ¿Ok? Se desarrollará de manera pública
contradictoria y oral. Aquí faltó decir, salvo las disposiciones que la ley establezca en cuanto a lo público, porque sabemos que hay excepciones al principio de publicidad. Bien, contradictoria y oral. El juicio oral, nada de andar hablándole, perdónenme, nada de andar leyendo, como luego llega a ocurrir, que por más que se insiste en que se tiene que hacer oral, hay partes, defensores y o ministerios públicos con la complicidad del órgano jurisdiccional que les permiten estar leyendo. Terrible. Pero bueno, en fin. Ahí tenemos esta cuestión y vámonos a la fracción quinta. El onus probandi, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. Quien afirma debe de probar, lo sabemos. Es un principio general del derecho, del proceso. El que afirma tiene la carga de la prueba. Y el sistema acusatorio tiene como característica primordialmente que quien acusa no es quien juzga. Fundamental, porque en el inquisitivo, quien juzgaba era quien también acusaba. Entonces, en el acusatorio, quien acusa no juzga, pero el que acusa tiene que demostrar la acusación. Bien, pero cuidado, porque la propia Constitución establece una excepción. ¿Cuál es esta? La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme lo establezca el tipo penal. Conforme lo establezca el tipo penal. ¿Qué significa ello? Significa entonces que puede haber tipos penales que inviertan la carga de la prueba, porque quiero que comprendamos, puede haber tipos penales que presuman el dolo y no permitan prueba en contrario. ¿Recuerdan herética penal? Cuando hablábamos del Código Penal de 1931, el de 1929, cuando se decía la intención delictuosa se presume salvo prueba en contrario. Puede haber tipos penales que digan este hecho se tendrá por demostrado sin prueba en contrario. Sería terrible, cierto o no, porque entonces diremos, bueno, entonces, ¿cómo me voy a defender si el propio tipo penal está estableciendo que ya está por demostrado el hecho por el solo circunstancia de? El servidor público será responsable de estos delitos por el simple hecho de ser servidor público. Se acabó. Ya no hay, seremos ante un dogmatismo, ante un modelo que se llama iure de jure, et de jure, es de ley, es de derecho. Y entonces, ¿en dónde quedaría la seguridad jurídica? Porque la Constitución nos dice, la carga de la prueba de la culpabilidad, vamos de nuevo a la Constitución, corresponde a la parte acusadora, sí, que alivio, conforme lo establezca el tipo penal. Conforme lo establezca el tipo penal. O sea, puede haber tipos penales que no lo establezcan así. Vamos a buscar resolver esta circunstancia que nos aparenta una preocupación genuina y legítima. Para ello, vayamos a ver qué nos cuenta el Poder Judicial Federal sobre este particular. 2013-273. Bien. Tribunales Colegiados de Circuito, año 2016, tesis aislada, y estamos en el quinto circuito, el circuito de la carne asada, bueno, de la coyota, el circuito de la coyota. Sistema procesal penal acusatorio y oral. Para vincular a proceso al imputado, corresponde al Ministerio Público la carga de establecer el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que aquel lo cometió o participó en su comisión.
aun cuando su relato defensivo sea imperfecto y carezca de respaldo probatorio pleno. Ojo, estamos hablando de onus probandi, actividad probatoria, derecho a probar, derecho de prueba. Son conceptos diferentes, complementarios, sí, que los vamos a ir desarrollando porque es amplísimo el término de la prueba. Actividad probatoria, derecho de probar, actividad de valoración de la prueba, estado de prueba. Bien, pero vayamos a esto. Conforme a los artículos 19, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿qué es lo que dice el párrafo 19? Ninguna detención, la vinculación, los elementos, ta. Ah, ya. Y 316 del Código Nacional, ¿qué dice el 316? Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. Ah, aquí viene. Requisitos procesales previos, los datos de prueba, se ha cometido un hecho. Ah, ok, bien. ¿Eso qué? Para vincular a proceso a un imputado, no se requieren pruebas plenas que demuestren, ojo, más allá de toda duda razonable, la existencia de un hecho que la ley señale como delito. Ya hemos hablado de esto. El estándar de vinculación a proceso lo podemos numerar en un 50%. 50% puede ser que sí, 50% puede ser que no. Pero para efectos de vinculación a proceso, es una invitación al proceso. No lo olvidemos, porque se generan después y actualmente todavía debates en torno de ello. Y no está incorrecto que haya debates, qué bueno, es saludable. Pero el Poder Judicial Federal ya dijo, es una invitación al proceso. Lo que se privilegia es el proceso, no la presunción. ¿Ok? Entonces volvamos. Para vincular a proceso a un imputado no se requieren pruebas plenas que demuestren más allá de toda duda razonable la existencia de un hecho que la ley señale como delito, así como que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión, como sí sería necesario al dictar la sentencia definitiva en etapa de juicio, según lo prevé el artículo 402, párrafo tercero, que dice, nadie podrá ser condenado sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera la convicción, más allá de toda duda razonable, de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que se siguió el juicio. La duda siempre favorece al acusado. La ley no está, la ley no está diciendo íntima convicción, ojo, porque ya hemos platicado en la sesión precedente de que la Corte no reconoce, descalifica, desecha, excluye ese estado de íntima convicción por considerarlo arbitrario, discrecional, una amenaza a la certidumbre jurídica. La ley no está hablando de íntima convicción, dice, el tribunal adquiera la convicción, una convicción que valorativamente tiene que estar más allá de un lugar de la mancha, más allá de toda duda razonable. Estos términos nos vamos a meter en ellos muy interesantemente en su momento. Bien, ok, entonces, ¿qué nos dice? Sin embargo, dice acá, ello no revierte la carga probatoria que corresponde a la parte acusadora. Ah, bien. Aun cuando el relato defensivo del imputado sea imperfecto y carezca de respaldo probatorio pleno, esto es, en el sistema procesal penal acusatorio oral, corresponde al Ministerio Público la carga de establecer a título de probable, al solicitar la vinculación a proceso o de demostrar a título pleno, al formular la acusación, los aspectos inherentes al hecho delictivo, así como la participación de la persona implicada en su comisión, mientras que si el imputado decide ejercer su derecho a declarar, no tiene por qué probar a plenitud aspecto alguno. Exigir lo contrario, que el imputado al declarar emite un relato perfecto que demuestre a plenitud su inocencia, implicaría tanto como soslayar el principio de presunción de inocencia y revertir ilegalmente la carga de la prueba que se reitera corresponde al representante social. Dice el detenido, la persona que está ante la presencia avasallante de la penumbra del sistema penal que se llama Ministerio Público.
y le dice, yo quiero decir que el día de los hechos no me encontraba en el lugar donde se dice ocurrió el evento criminal. Y listo, nada más dice eso. Bueno, no se puede establecer que existe una prueba en contra de la persona que lo está señalando por el simple hecho de que no acreditó dónde podría haber estado, porque no es la función, puede ejercerlo, puede demostrarlo o no demostrarlo. Quien tiene que demostrar que la persona sí estaba ahí es la Fiscalía, el Ministerio Público, es el onus probandi. Ahora, veamos este criterio. Miren, este criterio es el número 20-189-65. Este se lo traje en la raíz, porque ya es jurisprudencia, pero me traje la raíz de la tesis del Pleno, que luego conformó la jurisprudencia, cuando dice, la presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de poliédrico en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de estas vertientes se manifiesta como estándar de prueba o regla de juicio. Es en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargos suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o reglo de juicio comporta dos normas. Ojo, la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar, y una regla de carga de la prueba entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme en la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar. ¿A quién le corresponde satisfacer el estándar de prueba de que el hecho se cometió? ¿Al imputado, acusado o a la fiscalía? A la fiscalía, notablemente. De ahí derivan el diseño de estrategias de trabajo en la defensa que algunos han clasificado en una taxonomía de defensa pasiva, defensa activa. Entre paréntesis, aquí entre nos, les digo, la defensa pasiva es una complicidad con la fiscalía. No se fíen, ¿eh? Jamás se fíen. Cuando alguien les diga, voy a ejercer una defensa pasiva, es porque esa persona tiene un alma negra de fiscal. Cuidado, no es un defensor, es un fiscal usurpador e impostor del ánimo defensivo. Cuidado, y ya les diré por qué razón más adelante. Bueno, ahora quiero que veamos esta tesis, porque es muy interesante, a propósito del debate que les había estado comentando de que todavía por ahí permea, de que sin la vinculación se tienen que demostrar los elementos del delito, que vuelvo a insistir, qué bueno que el debate subsista, pero tenemos que tener una aproximación al realismo jurídico, desafortunado o no, como se le quiera ver, pero la Corte ya lo dijo, y pues si ya lo dijo, pues hay que trabajar en ello. Miren, retrotraigo lo del onus probandi a esta tesis del 15º circuito, la tierra de la comida china, en el auto de vinculación a proceso estándar para su dictado en el sistema procesal. ¿Por qué lo traigo a colación? Ustedes me lo van a permitir demostrar acá. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, solo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión. El que, atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo,
excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Y eso es cierto. Como todo queda dependiente y dependiendo de lo que el MP diga en su alegato de clausura, fíjense la perversidad del sistema punitivo, del poder punitivo, todo queda flotando. Incluso queda flotando la acusación, porque la clasificación jurídica en la acusación no es definitiva. Se puede variar en el alegato de clausura. Los hechos no, ya lo hemos dicho, pero la clasificación sí. Pido vinculación por administración fraudulenta. Formulo acusación por robo. Alegato de clausura, preciso, fraude específico. Se acabó. ¿Mm? Si fuéramos fiscales, podríamos ser sumamente crueles y perversos, ¿eh? Pero así, y sobre todo en la criminalidad corporativa, sobre todo en los hechos de corrupción, sobre todo en los crímenes específicos de la criminalidad dorada, leyes del mercado de valores, etc. Lo que no implica que también lo podamos aterrizar en otro tipo de ilícitos, ¿eh? Como por ejemplo, abuso de autoridad, ejercicio indebido de servicio, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, desaparición forzada de personas. Ándale. Te vinculo por abuso de autoridad, te formulo acusación por ejercicio indebido del servicio público y en el cierre de alegatos digo, no, es desaparición forzada de personas. ¿Se imaginan? Y ustedes que estaban esperando una pena de 4 años y de repente, tómala, 30 añotes. Pero bueno, vamos a seguir, permítame. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito. Ojo con esto. No se van a meter en la conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. No, porque no es el momento. Aunque lo quisiéramos y aunque lo hagamos, porque no le estoy diciendo no lo hagan, pues háganlo, pero pues de que lo vayan a hacer caso es diferente. ¿Me explico? Sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada, privilegiando su apertura. Ahí está. Privilegiemos la apertura. Se privilegia el proceso y la condena. Pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho, resolver el conflicto con motivo de la comisión de un delito en un marco de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, ojo aquí, cuando exista una causa de exclusión del delito, el juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte en cualquier estado del procedimiento, mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente. Ojo, no se trata de decir si el juez tiene que revisar de oficio una exclusión del delito, ergo tiene que acreditar que se dan todos los elementos del delito. No, porque son cosas distintas. La exclusión del delito, que analizaremos en su oportunidad, todas las que establece el artículo 17 del Código Penal Federal, que son muchas y muy amplias, son tantas que hasta aquí se borraron, el juez lo hace de oficio, pero si la defensa dice, pido esta exclusión del delito, ok, usted la argumenta, acredítela.
Es obvio. Sí, así funciona, el unus probandi. Y de tarea, porque tienen que hacer tarea, porque nada más se la pasan rascándose la panza durante las sesiones, me van a leer, por favor, el Código Penal Federal, este delito. Vean lo que dice. Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conoce como dueño. No pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia. Legítimo aumento del patrimonio o legítima procedencia de los bienes. La tarea es, este artículo 224, la tarea es, este tipo penal revierte la carga de la prueba del fiscal al investigado, sí, no, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Este tipo penal revierte la carga de la prueba al investigado? Sí, no, ¿por qué? Y con eso, si tenemos sesión mañana, pues abriremos con sus tareas lo correspondiente. Mientras tanto, buen provecho, cuídense mucho, me da mucho gusto verles, que sigan por ahí y pórtense bien, cuídense y nos vemos. Hasta la próxima.